Muy buenas noches, amados. El Ministerio Bíblico de Segunda de Timoteo, una vez más, les da la bienvenida a su estudio de Romanos, que empezamos en el 23 y estamos terminando en el 24. Y estaremos en esta noche con nuestro penúltimo capítulo. Con ustedes, su maestro, Carlos García. Buenas noches, amados. El Señor bendiga a todos. Hoy vamos a proseguir nuestro estudio de Romanos en el capítulo 15. Y en este capítulo veremos los siguientes puntos. Ok, tenemos edificándonos en amor, imitando el ejemplo de Cristo. Dios confirma su pacto y los gentiles glorifican a Dios. Llamados a alabar al Señor. ¿Dónde está nuestra esperanza? Amonestándonos los unos a los otros. El ministerio de Pablo, que es un poquito más larguito y vamos a coger un poquito más de tiempo ahí. Un ministerio admirable, ayudando a los que ayudan, el deseo de Pablo y un inesperado resultado. Y por último, Pablo pide oración por su viaje. Carlos. Vamos a pasar inmediatamente a leer Romanos 15, 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Primer tema, edificándonos en amor. Como recordarán, cuando estudiamos el capítulo 2, aclaramos que la Biblia no había sido escrita dividida en capítulos y versículos, que esto fue una facilidad añadida mucho tiempo después. Aquí vemos un ejemplo de esto, donde los primeros 7 versículos del capítulo 15 son una continuación de lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 14. Continúa Pablo diciendo, así que, implicando una conclusión a lo dicho antes, una manera de decir, por tanto, los que son fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. Las flaquezas se definen como las debilidades o fragilidades de los que no son fuertes en la fe. La palabra soportar puede tener dos vertientes. La primera es sostener, como el llevar sobre sí una carga pesada. Y la segunda, tolerar, como llevar con paciencia la carga. En cualquier caso, Pablo nos invita a ser amorosamente pacientes con los más débiles y ayudarlos en sus debilidades y a no imponer nuestras opiniones o necesidades por encima de otros. Procurando hacer esto, nos edificamos mutuamente. Esto es, construimos una mejor relación interpersonal donde todos nos alentamos y apoyamos. Haciendo esto, ejercitamos el amor, como dice en 1 Corintios 13:4. Leámoslo de su Biblia. Ok, vámonos a la Biblia. Abran sus Biblias, siempre recordándoles que Corintios está después de Romanos. Vamos a esa primera de Corintios. Vamos a el famoso capítulo 13 y a los versículos 4 al 7. Dice así, primera de Corintios 13, versículos 4. Empezando con el 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo pone de ejemplo a Cristo. Esto lo podemos leer en Filipenses 2:6. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No seamos tan jactanciosos de creernos mejores que Cristo. Consideremos, además, que el mundo lo que tiende es a mancillar y burlarse de las personas que difieren de sus pensamientos. Dios, por el contrario, nos invita a edificarnos mutuamente. Pasemos a leer ahora Romanos 15, versos 4 al 7.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El tema 2, imitando el ejemplo de Cristo. Cuando uno compra un artefacto para la casa, el mismo viene con un manual de instrucciones. Queda de parte del comprador o usuario el leerlo y aplicar las instrucciones y recomendaciones que en él se hacen para que se tenga un disfrute mejor del artefacto. El leer el manual trae como consecuencia... El no leerlo. El no leer el manual trae como consecuencia un pobre uso de este, daño del aparato o daño personal. Muchos son los creyentes que, en su andar por la vida, no leen el manual principal, el manual de vida que Dios puso a nuestra disposición, su palabra. Leerlo es de suma importancia, porque todo lo escrito ahí es para nuestra enseñanza, a fin de que nos fortalezcamos en nuestra esperanza. En 2 Timoteo 3:14-7, Pablo le dice a Timoteo cómo las escrituras pueden ayudarlo a él y a cualquier otro en la vida. Leámoslo de sus Biblias. Ok, vamos ahora a 2 Timoteo. Después de Corintios está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. Y vamos al capítulo 3, los versículos 14 al 17, que ahí están incluidos el lema de nuestro ministerio. Vamos a empezar con el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el anhelo de Pablo que alcancemos todos un mismo sentir en Cristo, que andemos unánimes en una voz en alabanza a Dios Padre y Dios Hijo. Pero para lograr esto tenemos que empezar a aceptar a los demás hermanos como son, al igual que Cristo los recibió cuando los salvó. Ya el Señor, por medio de su Espíritu, irá corrigiendo a cada uno según su voluntad. Amén. Es interesante cómo Pablo muestra juntos estos dos aspectos de Dios, paciencia y consolación. Él muestra su paciencia para con nosotros, que somos propensos a fallar, y por medio de su paciencia nos insta a ser pacientes los unos con los otros. En el otro aspecto, Él no solo consuela, Él es consolador. Según Juan 15:26, leámoslo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él nos insta a que nosotros nos consolemos unos a otros. Consolar es aliviar, confortar, animar, alentar a otros, para lo cual tenemos que hacerlo con paciencia. Medita en qué manera Dios ha sido paciente contigo y cómo ha mostrado su consuelo en ti. En última instancia, quien recibe la gloria y la alabanza por esto es Dios, porque de Él brotan hacia nosotros estas dos virtudes. Leemos ahora Romanos 15, 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios
por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Tema 3. Dios confirma su pacto y los gentiles glorifican a Dios. Aquí Pablo declara, o sea, dice, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. La palabra siervo es la traducción de la palabra diáconos en griego, que algunas versiones de la Biblia la traducen como ministro. La palabra circuncisión aquí se refiere al pueblo judío. Esto va en acorde con lo que Jesús mismo dijo de sí mismo en Marcos 10:45, que Él, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, pero para servir. Él iba a cumplir y cumplió con las profecías y promesas hechas a la nación de Israel, la llamada circuncisión. Esto iba a ser también motivo de alegría a los gentiles, quienes glorificarían a Dios, porque en el plan de salvación ellos también estaban incluidos. Los gentiles son todos aquellos pueblos o naciones que no son judíos. La palabra griega que se traduce aquí como gentil es etnos, que a veces también se traduce como nación. La palabra hebrea para nación es goy y también se puede traducir como gentil. Lo que Pablo está citando se encuentra en Salmos 18:49 y 2 de Samuel 22:50. Leámoslos. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. En el capítulo 11 de Hechos se narra cómo los apóstoles se les reveló que a los gentiles también les daría el don de la salvación en Cristo Jesús. Leámoslos. De Hechos 11, 17 al 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que las naciones de la tierra serían bendecidas era bien conocido por todos los judíos, pero que ellos comprendieran cómo esto se llevaría a cabo era un misterio. Este misterio le fue revelado al apóstol Pablo y en Gálatas 3, 6 al 9, él habla que Abraham, Dios, le dio un adelanto de esta bendición para con los gentiles. Okay. Vamos entonces a nuestras Biblias en Gálatas. Si echamos para atrás, antes de Timoteo está Tesalónicas, Colosenses, Filipenses, Efesios y luego Gálatas. Así que vamos para allá, Gálatas, capítulo 3 y los versículos del 6 en adelante. Que aquí Pablo está mencionando a Abraham. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ok, pues entonces caemos en nuestro primer tiempo de preguntas. Vamos a cerrar aquí para poder ver cuando los hermanos vayan a contestar. Recuerden, si vas a participar, mantén abierto tu micrófono, cosa de que cuando te toque contestar puedas hacerlo rapidito. Carlos, ¿cuál es la primera pregunta de esta noche? ¿Qué le corresponde hacer a los fuertes en la fe? ¿Qué corresponde cuando sabemos que somos fuertes en la fe o firmes en la fe? ¿Qué corresponde? ¿Qué nos corresponde, Wanda? A sostener a los menos fuertes, o sea, a los débiles, en la fe, a llevar su carga, llevar con paciencia la carga, tolerando en amor, ayudando en sus debilidades y no imponer nuestra opinión
o necesidad por encima de otros. Ok, muy bien. ¿Alguien más desea compartir o añadir a lo que la hermana Wanda compartió? Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo entonces que esa fue la respuesta? Ok, pues Carlos, entonces, ¿cuál es la pregunta 2? ¿Por qué es bueno leer las cosas que se escribieron antes? ¿Por qué? Porque es bueno leer esas cosas que se escribieron antes. Rafaela, me está pasando lo mismo que la semana pasada. Se frizó para mí el verte. Así que si tú quieres contestar, por favor, me dices Rafaela y yo ahí oigo y trato de darte la palabra a ti. Para las dos, ¿tienes respuesta? Sí, sí. Compártela, Dice, por favor. es bueno leer las cosas que se escribieron antes. Dice, porque es el manual de vida que el Señor puso a nuestra disposición, que es su palabra. Es bueno leerla porque todo es parte para enseñarnos a fortalecernos en nuestra fe y esperanza. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Veo, Wanda, mantuviste la mano arriba. ¿Algo más para decir? Sí, se me fue algo aquí, pero nada, lo arreglo ya mismo. Para edificarnos mutuamente, construyendo unas mejores relaciones donde todos nos alentemos y apoyemos. Amén, amén. Eso es lo que el Señor pretende, ayudarnos unos a los otros. Carlos, la tercera pregunta. ¿Cómo deberíamos recibir los unos a los otros? ¿Cómo debemos de recibirnos los unos a los otros? Según el versículo 7. ¿Cómo debemos de recibirnos? Rafaela, porque no Rafaela. Ajá, Rafaela. Dice que primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Tener paciencia y consolación. Como Cristo nos aceptó y nos aceptó a nosotros y nos salvó. Amén. Yep. Él nos aceptó tal y como somos. Eso es a veces bien difícil. Aceptar a algunas personas tal y como son, porque pues por su genio, por sus actitudes, o por quizás, tú sabes, cosas que nos hacemos en la mente de cuando vemos cómo se viste una persona o cómo habla una persona, y rápido hay gente, como mi mamá solía decir, yo lo tasé, ya yo lo vi así, lo miré para arriba y abajo y ya yo, y 99% de las veces tengo la razón. Y yo, mami, y si ese día esa persona tenía dolor de cabeza o si le prestaban los zapatitos, como tú, no, casi siempre yo tengo la razón. Yo, date la oportunidad. Y luego cuando vino a conocer del Señor, se dio cuenta que sí, que ciertamente tenemos que darnos un espacio. Wanda, tienes la mano arriba. ¿Vas a compartir algo más aquí de la 3? Sí, yo puse como lo que somos, pecadores, poniendo en práctica la tolerancia, el consuelo, y debemos ser amorosamente pacientes con los menos fuertes en la fe, o sea, con los más débiles en la fe. Así nos edificamos y mejoramos nuestras relaciones. Y el punchline aquí de ese versículo 7 es, como Cristo nos recibió, porque nuestra medida siempre va a fallar, por X razón, porque nosotros no conocemos la mente de la gente hasta, aún tratándola y conociendo un poquito más, y a veces no la pegamos. ¿Por qué? Porque el único que de verdad sabe qué es lo que hay dentro del corazón es el Señor, y el Señor nos recibió así tal y como somos. La 4, Carlos. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Quién tiene para compartir? Veo Wanda. Okay. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, del pueblo de Israel, para mostrar la verdad de Dios y confirmar sus promesas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Ok, gracias Wanda. Sergio, me pareció ver tu mano. Sergio Rodríguez. Más o menos puse lo mismo. Vino a ser siervo de Israel. Él vino también a dar ejemplo al cumplir las costumbres y la ley. Esto con el fin, obviamente, de cumplir las profecías y las promesas hechas a Israel previamente. Ya.
Ya, para los que estaban prestando atención se dieron cuenta que él era el que se le había hablado de él, de las escrituras. Ok, hasta aquí, ¿hay algún comentario? ¿Alguien? Rafaela está alzando la mano. Sí, gracias, Wanda, te lo agradezco. Rafaela. ¿Tú me estás viendo, Celeste? No, mi amor, yo no te puedo ver. De alguna forma, Carlos está frisado, ustedes, Rafaela está frisada, y los demás no los veo porque solo veo ¿cómo se llama? Los pictures, la foto de que hay. O sea, que no veo a nadie en movimiento. Así que, Rafaela, si vas a decir algo. La mano no me manda. Sí. Sí. Bueno, yo tengo que Cristo vino a servir, vino a que ser seguido, a cumplir las profecías y promesas hechas a la nación de Israel. También en Hebreo 11 nos dice que vino también a salvar a los gentiles. Que a los gentiles se le daría el don de la salvación. O sea, Cristo vino para salvarnos de la muerte eterna y darnos la salvación. Amén, amén. Esa es la cosa era que le tocaba a los judíos ser los que dieran el mensaje, pero al ellos no hacerlo, pues entonces ahora es solo a través de Jesucristo. Wanda. Sí, te escuché como a Bruni, como que está levantando la mano. No sé si es que tiene la cámara apagada y tú no la estás viendo. Sí, no la veo. Bruni, si quieres compartir, por favor, gracias, te lo agradezco, Wanda, que me ayudes con esto. Bruni, ¿querías compartir algo? Sí, hace rato que estoy tratando de... Sorry, no veo, estoy ciega, no veo, en mi pantalla no me los está enseñando. Pero gracias, Bruni. Yo dije, ya no me ven, no me quieren. No, hoy no veo a nadie. Ahora. Hoy yo no veo a nadie. Pero dale, Bruni, ¿querías compartir algo? No, es lo mismo que dijeron en esto de Cristo vino para ser siervo. Muy bien. Para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Amén, amén. Pues Wanda, te voy a agradecer que me ayudes con ese detallito cuando sea el próximo set de preguntas. Carlos, vamos a continuar. Pues vamos a leer ahora Romanos 15, versos 10 y 11. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Esto nos lleva al punto 4, llamados a alabar al Señor. Esta es una referencia al Salmo 117, donde invita a todas las naciones a alabar a Dios. Por cierto, este es el salmo más corto de la Biblia. Tan solo se compone de 2 versículos. La gracia de Dios siempre se ha manifestado en todas las dispensaciones. Aunque no se mencione la palabra gracia en sí, se deja notar en pasajes como Deuteronomio 7, 6 al 8, donde dice que Él eligió a Israel sobre los demás pueblos y les deja saber claramente que no los eligió a ellos por ser más que todos los pueblos, sino por su puro amor, el amor de Dios para con ellos. Ahora, no es hasta la llegada del apóstol Pablo que Dios va a incluir a los gentiles, a las demás naciones, en esta provisión de gracia. Esto es lo que yo llamo la universalización de la gracia de Dios. La gracia de Dios se hizo disponible a todo el mundo, sin tomar en cuenta si es griego, judío, como dice en Colosenses 3:11, y más ampliamente dicho en Gálatas 3:25 al 29. Leámoslo de sus Biblias. Vamos a Gálatas 3:25, 29. Así que ahí mismo donde estábamos ahorita, vamos a abrirlo donde lo tengo acá. Gálatas, vamos a bajar un poco más allí hasta los versículos 25 hasta el final. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Esto es la universalización de la gracia, pero no confundamos esto con la doctrina de la universalización de la salvación, que dice que al final todos los seres humanos serán salvos. Eso es lo que dice esa doctrina de la universalización. Y esto es un error doctrinal, ya que la Biblia enseña que, aunque la salvación está disponible para todos, muchos la rechazarán y terminarán en el lago de fuego. La gracia del Señor ha permitido que los gentiles, o sea, las demás naciones, alcancen la salvación. Esta salvación ya no es exclusividad del pueblo judío, y tampoco hay que hacerse prosélito para alcanzarla. En términos sencillos, un prosélito es una persona no judía que se convierte al judaísmo. Bajo el apostolado de Pablo, Dios dejó saber que ha hecho de los dos grupos un nuevo cuerpo, la iglesia, cuerpo de Cristo, y no un nuevo pueblo. No es la Israel espiritual. Repito, no es o no somos la Israel espiritual. Leamos Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Miren que dice que de ambos pueblos hizo uno. Y esto puede confundir. Permítanme aclararle que la palabra pueblo no aparece en el escrito original en griego. La palabra fue añadida por el traductor de la versión Reina Valera mucho tiempo después. Esto fue corregido en la versión Reina Valera del 2000, donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciendo la pared intermedia de separación. Entendido esto, podemos ver cómo armoniza con Efesios 2:16, cuando dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y no solo un pueblo. Todo esto no en un pueblo, no dice en un pueblo. En un solo pueblo. Todo esto nos llena de gran gozo y nos invita a alabar al Señor. No somos dos pueblos y que entonces nos hizo uno, no. Israel sigue siendo el pueblo, nosotros somos la iglesia, cuerpo de Cristo. Carlos. Porque esa palabra de pueblo que aparece en Efesios fue añadida después. No estaba en el original griego. El traductor, pensando que hacía falta ponerle algo, le añadió y no hacía falta nada. No. Eso es lo que se corrigió en la siguiente traducción de la Reina Valera del 2000. Cuando se revisó y se identificó que es la palabra, no era correcto que la hayan puesto así. Respondía. Seguimos. Leamos Romanos 15, 12 al 13. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tema 5. ¿Dónde está nuestra esperanza? Es importante entender bien estos dos versículos. Tiene una aplicación escatológica, o sea, para los tiempos finales, y una aplicación actual. Primeramente, Pablo está citando a Isaías con pasajes como Isaías 11:1. Leámoslo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. También leamos Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentes, y su habitación será gloriosa. En ambos casos habla de la descendencia de Isaí, que sabemos por otras referencias que se trata de Cristo. Recomendamos lean Apocalipsis 5, 5 al 14. Pero en los versículos que siguen a estos pasajes se habla de un Israel
que no vemos hoy día, un Israel que es exaltado y el cual es guía y luz para las naciones. Este es Israel en su auge, pero actualmente Israel ha sido puesto a un lado, como lo leímos en Romanos 11, 11 al 15. Y esto por motivo de su incredulidad. Venimos ahora al segundo punto. Como la bendición para los gentiles no llegó por el auge de Israel, llegará entonces a pesar de ellos por su caída. El propósito de Dios siempre se cumple porque Él es Señor sobre todos. Podemos ver entonces que Pablo nos invita a tener gozo y paz porque nuestra esperanza no está basada en lo que Israel tenía o no que hacer. Está basada en la esperanza en Dios, la esperanza que es por el poder del Espíritu Santo. Leamos Romanos 15, 14 al 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada para ministrar de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tema 6, amonestándose los unos a los otros. Pablo les recalca o les dice con completa seguridad que él está seguro de que ellos son lo bastante bondadosos como para amonestarse por ellos mismos. ¿Qué significa amonestarse? Significa advertir, prevenir, reprender, hacer o decir algo para que ciertas situaciones sean prevenidas o evitadas. En cuanto a la fe de ellos, Pablo no tiene queja o mucho que añadir. En este respecto, él ya los conocía. Recordaremos lo que dijo en Romanos 1:8. Leámoslo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo dio testimonio de esto, pero, como dijimos antes, la congregación de Roma era mixta, se componía de judíos y gentiles, y había que fomentar la unidad entre ellos. Es por esto por lo que entiendo que Pablo les dice esto. Él, con su ejemplo de ser apóstol a los gentiles, desea destacar su visión de una iglesia unida, donde tanto judíos como gentiles adoren juntos a Dios. Muchas veces los creyentes sabemos intelectualmente las cosas, pero a la hora de aplicar ese conocimiento lo tendemos a olvidar. Okay. Van a ver un círculo ahora ahí en pantalla, pero van a entenderlo cuando terminemos la lectura. ¿Cuál lectura vamos a hacer ahora, Carlos? Vamos a leer Romanos 15, versos 17 al 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El círculo salió antes de tiempo, porque aquí vamos a mostrar el mapa que ayuda a ver el territorio mencionado por Pablo, que él cubrió con su ministerio. Los diferentes que va desde Jerusalén, que está en la parte derecha abajo del círculo, hasta la parte de arriba, donde está el marcador rojo. Eso es el Ilírico. Eso es el área que los 3 viajes que hizo Pablo, pues esas son las áreas que él cubrió. ¿Okay? Pues seguimos entonces con el tema 7, el ministerio de Pablo. La labor de Pablo en este respecto había sido una
dedicada, de entrega a su ministerio. Si había alguien que al conocimiento había aplicado la acción, era él, Pablo. Él podía alardear sobre esto, pero no lo hacía. De lo único que él podía alabarse era de haber conocido a Cristo, como él mismo lo dijo de sí, en Gálatas 6:14. Leámoslo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por medio de él, del Cristo, había sido predicado entre los gentiles desde Jerusalén hasta Ilírico. El Ilírico es una zona en la península de los Balcanes. Allí se encuentran en la actualidad países como Albania, Montenegro, Serbia, Croacia y otros más. Pablo había llevado el mensaje de la cruz por todos esos lugares con la potencia del Espíritu de Dios, dando siempre la gloria y honra a Dios. Leamos ahora Romanos 15, versos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El tema 8, el ministerio de Pablo. Él no estuvo en lugares que ya habían sido evangelizados por otros. Pero tenemos que recordar que cuando nos referimos al ministerio de Pablo, no es la labor exclusiva de él, es la labor conjunta que él hizo junto a otros de su equipo. Estos son los que él llama sus colaboradores, algunos de los cuales fueron Priscila y Aquila. En Romanos 16:3 se nombran ellos. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Eso lo vemos en Filemón 1:24. Y otros más, entre ellos los que menciona al final del capítulo 16. Esta fue una labor que surgió en Antioquía y que se esparció por toda esa zona del Mediterráneo. Por eso, el que él quisiera ir a Roma no estaba en contra de lo que él dijo de edificar sobre fundamento ajeno, ya que fue él, por medio de su equipo de trabajo, el fundador de la iglesia en Roma y no Pedro. De este modo, el Evangelio de Cristo fue llegando a lugares nuevos y fue acogido con gozo. Algo que debo hacer mención aparte de eso, si notan en la carta de Romanos, cuando lo leamos la semana que viene, Pedro no es mencionado entre todos los que él secunda o saluda, mejor dicho. Y tampoco Pedro está entre los que saludan. Así que Pedro no tiene que ver nada en Roma. Leamos Romanos 15, 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá, o sea, a España por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Vamos al tema 9, un ministerio admirable. Es de admirar el ministerio que este hombre de Dios tuvo. Trabajó en una época donde no tenía facilidades modernas como las de hoy día. Medios de transporte como automóviles, trenes, camiones, aviones. Medios de comunicación como radio, televisión, teléfono, internet. Medios de impresión como imprenta, periódicos, revistas, computadoras, impresoras láser. Y aún así llevó el evangelio de salvación a una gran parte del mundo de aquella época. Aunque impedido en diferentes momentos por lo cargada de su agenda, su ánimo no decayó ni se rindió ante la labor que le había sido asignada. Él planificó llegar hasta España y en su camino allá hacer una parada en Roma para compartir con ellos. Pero las circunstancias fueron otras y fue arrestado. Pero ni aún así dejó de promulgar el mensaje que le fue delegado.
La Biblia no narra lo que le sucedió después de su arresto domiciliario. Hay diferentes escritos extrabíblicos que se contradicen. Unos dicen que murió decapitado en Roma bajo el gobierno de Nerón, que es lo más probable, y otros que llegó a España, lo menos probable, ya que no existe evidencia histórica de una visita de Pablo a España. Leamos ahora Romanos 15, 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, pues deben también ellos ministrarles los materiales. El 10 es ayudando a los que ayudan. Pablo indica que va a regresar a Jerusalén después de su viaje misionero que incluyó Macedonia y Acaya. Cuando habla de Macedonia y Acaya, se está refiriendo a los creyentes de esa zona, no a las zonas mismas en particular, obviamente. Allí, en esos lugares, se recogió una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. ¿Quiénes son los santos que están en pobreza? El texto no explica. Pero estas personas habían participado de alguna manera en el beneficio espiritual de las obras misioneras que Pablo estaba llevando a cabo en esos lugares. Lo menos que podían hacer los de Macedonia y Acaya era ayudarlos económicamente. Vamos a leer ahora Romanos 15, 28 y 29. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Tema 11, el deseo de Pablo y un inesperado resultado. Nuevamente Pablo reafirma su idea de ir a visitarlos cuando vaya camino de España. Con lo que él no contaba era con que él iba con lo que él iba a encontrar en Jerusalén. Situación que iba a concluir en su arresto y que él iba sí a llegar a Roma, pero en cadenas, como un prisionero del Imperio Romano. Su viaje a Roma estuvo lleno de peligros y vicisitudes, pero esto no impidió que él mostrara quién era y sobre todo quién era el Dios a quien él servía. Leamos Romanos 15, 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por Dios a mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Último tema, Pablo pide oración por su viaje. Es su ruego a los creyentes de Roma que oren por él y por lo que se ha de enfrentar en Jerusalén. ¿Cuántas veces emprendemos cosas sin poner antes el asunto en oración ante el Señor? Aquí es en sí el final de la carta en cuanto a la enseñanza doctrinal. El siguiente capítulo se dedica a los saludos y a dar gracias por todos los que de una u otra manera colaboraron con la obra de propagación del Evangelio de Cristo. Y eso pues lo veremos la semana que viene. Por ahora vamos a nuestro tiempo de preguntas. Nuevamente, amado Wanda, voy a contar contigo para que me ayudes a saber cuándo Bruni o Rafaela o no sé, otro hermano, porque no sé si me está pasando con los demás, porque los demás los veo solo en foto. Carlos, la primera pregunta de esta sección. Explica si te quedó claro que Dios siempre ha querido salvar a todos. ¿Quién quiere contestar esa? ¿Quién quiere explicar? Los versículos 10 y 11 contestan esa pregunta. Wanda. Rafaela, ¿cómo que habló? Rafaela, ¿ok? Estoy frisada otra vez. Pero me oye, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Sí, porque no se frizó. Wanda te está Dice,
explica si se te quedó claro. Esto ya la pregunta Carlos la hizo. ¿Sí? Está claro porque la gracia de Dios se ha manifestado todo y en todas las dispensaciones. Él eligió a Israel no porque ésta fuera más que los demás pueblos, sino por su puro amor para toda la humanidad. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Wanda. Sí, yo puse llegó la salvación a los gentiles por el rechazo de Israel en promover la verdad que es Cristo. Que gracias al rechazo del pueblo de Israel a no ser obedientes a lo que y creer en el sacrificio de Dios, por ese gesto de ellos, nosotros los gentiles y el resto de la humanidad hoy podemos contar con el precioso regalo del Señor de la salvación. El sacrificio de Dios en Cristo. Porque Dios no fue el sacrificado, fue el Hijo. ¿Okay? Detallito. Bien. Carlos, la segunda pregunta. ¿Entendiste la diferencia entre la universalización de la gracia de Dios versus la doctrina de la universalización de la salvación? Explica. Vamos a ver. ¿Se entendió? ¿Quién puede decirnos sí o no? O Carlos lo explica de nuevo. Wanda. Sergio, perdón. Vamos a darle a Sergio. Sergio levantó la mano. Vamos a darle la oportunidad. Sergio. Según lo que yo pude entender, nada, la doctrina de la gracia, Jesucristo muere por todos, pero no todos obviamente van a aceptarlo. O sea, que hay ciertas personas que lo rechazarán. Los que lo aceptan, pues obviamente tienen la salvación. De la universalización, que es que dicen que todos son salvos, doctrinalmente no está bien porque a pesar de que Jesucristo murió por todos, las personas tienen que aceptarlo. Y yo creo que ahí se basa eso. Ok, eso quedó claro para todos. ¿Alguien quedó con alguna duda sobre eso? Me dio mucho trabajo, pero pude escribir algo. Ok, dale, Rafaela. Dice que la universalización de la gracia de Dios es con la llegada de Pablo. Dios incluye a los gentiles, a las demás naciones en provisión de la gracia. En cambio, en la universalización de la salvación no es para todos la salvación, pues aunque estén disponibles para todos, quienes la rechazan tendrán muerte eterna. Sí, porque es que esa doctrina, es que hay iglesias que usan esa doctrina. No, todo el mundo está porque Cristo murió en la cruz para todo y todo el mundo está salvo. Eso no es cierto. Sí, Cristo murió para todos, pero no todos lo aceptan. Algunos llegan hasta incluir a Satanás en esa salvación. Que Satanás también va a ser salvo. Sí, hay algunos que en esa doctrina de la universalización de la salvación, o sea, que todo el mundo es salvo, dicen que hasta el diablo es salvo. Y no, Cristo murió, sí, Cristo murió, la gracia está disponible, pero, y el pero es bien grande, pero cada individuo tiene que decidir aceptar esta salvación. ¿Vieron la diferencia? ¿Okay? Que la rechazan, no podrán ser. No, porque no recibieron el único que puede llegarnos al Padre es Jesucristo. La única manera de obtener vida eterna es Jesucristo. Sin el Hijo no hay nada de eso. ¿Ok? Carlos, la tercera. ¿Cuál es la exhortación de Pablo a los hermanos en Roma? Los versículos 14 y 16 hablan de una exhortación que Pablo hizo. Wanda. Amonestándonos los unos a los otros para que seamos ofrenda agradable a Dios. Alentándonos en la palabra. Amén, amén, amén. Ok, podemos entonces seguir con la 4, Carlos. ¿Cuál era el evangelio que Pablo llevaba? ¿Cuál era el evangelio que él dice? Él lo dice, le dice el título de ese evangelio. ¿Quién lo tiene? Bruni.
El que va a ver el evangelio inspirado por Dios a todo el mundo. Y los versículos 17 y 19 lo dice, claritito lo dice, el evangelio de Cristo. De Cristo. Sí. De que en la cruz se cumplió todo. Correcto. Todo. Sí. Es el evangelio de Cristo. ¿Okay? Sí. Tenemos más preguntas. Vamos a la quinta, Carlos. ¿Dónde predicó Pablo? ¿Dónde predicó Pablo? De acuerdo al mapa que vimos. Rafaela. Yo dice que su prédica comenzó en Antioquía y se esparció por todo el Mediterráneo. Okay. Y hay un detallito, a lugares donde ¿qué? Donde no había sido anunciado. Donde nunca había sido anunciado el evangelio. Sí. Para ellos, él no iba a repetir lo mismo. Ya, Sergio. Eso mismo, que él no iba, él predicó en los lugares donde no se había llevado. Donde para los no apóstoles interferir con los otros que ya habían entrado allí. Exacto. Por lo tanto, pues sabemos que eran lugares que eran de gentiles, que no necesariamente tenían que haber judíos. Porque los apóstoles no habían ido hasta allá. Y mira que el Señor Jesucristo les había dicho, pero ellos no lo lograron y por eso es que se detuvo lo que Jesucristo les dijo a ellos en Mateo 24, a los 11, que porque ya se había muerto Judas, y les dijo ir a ¿cómo se llama? A Judea, Samaria, y después les dijo, y todo el mundo. Ellos nunca lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Y ahí entonces se detuvo. Eso es fuera de territorio judío. Exacto. Ellos tenían que ir a todos los lugares donde estaban las 12 tribus de Israel para prepararlos, para que ellos pudieran ser los reyes y sacerdotes, para que cuando viniera la tribulación ellos estuvieran lo más fuertes posible para esperar esa llegada del Señor Jesucristo en su posición de rey, para luego ellos entrar con él al milenio. Pero eso no se dio, no se ha dado todavía. La pregunta 6, Carlos. ¿Su labor la hizo solo? Pablo hizo su trabajo solo. No. Wanda dice que no. Ajá. Vemos que no. Bruni. Rafaela. Bruni. No, él enumera a algunas de las personas como Priscila y Aquila, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas y muchos más. Tuvo muchos colaboradores, muchos ayudantes. Sí, tuvo Timoteo, Silas, Bernabé, yeah. Y si se acuerdan los que estudiaron Hechos, ¿se acuerdan? Sí. Capítulo 7. Pregunta 7, Carlos. ¿Hasta dónde quería llegar Pablo con el Evangelio de Cristo? ¿Cuál era su meta? ¿Dónde él quería llegar? Rafaela, ¿a dónde quería llegar? Roma. No, Roma y España. España. Sí, quería ir hasta allá. Quería ir hasta la península ibérica. Ajá, muy bien, Sergio. ¿Y la 8, Carlos? Pero antes de visitar la Roma o España, ¿a dónde iba de camino y para qué? Ajá, ¿a dónde iba a ir primero? De acuerdo a lo que vimos en los versículos 25, 27, 28 y 29. Él iba de camino a dónde? Él estaba de camino a dónde y después que exacto, en Jerusalén, gracias Sergio. Él iba de camino allí con ¿qué cosa? ¿Qué tenía él en las manos? Ofrendas, unas ofrendas que ¿quién las estaba mandando? Bruni. Macedonia y Acaya. Sergio ya lo dijo, de Macedonia. Y si se acuerdan cuando estudiamos Hechos, esa fue una de las cosas cuando se habló, que Martita me acuerdo que dijo, ¿cuál es la diferencia entre las ofrendas y los donativos? Entonces, no sé Martita si te acuerdas de eso, donde entonces una cosa era llevar un donativo y llevar una ofrenda. Estos eran una ofrenda de amor que estaban haciendo estos hermanos de Macedonia por los pobres que estaban ¿por qué? Porque ellos los habían ayudado y ayudado a Pablo a que Pablo pudiera llegar hasta donde ellos con el mensaje. Entonces ellos en gratitud se enteraron que estos hermanos estaban pasando por las situaciones económicas y ellos estaban en mejor posición y pues le mandaron esa ayudita. Carlos, la 9. ¿Logró su cometido?
¿Logró llegar a Roma y a España como él quería? ¿Y eso no? No. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si se acuerdan, lo estudiamos en Hechos. Lo arrestaron cuando llega a Judea, allá en Jerusalén, y todo el bochinche está allí en Hechos. Sí. a la verdad que el que no ha estudiado Hechos, desde la oportunidad, van a conocer tanto y tanto de cómo Pablo y todo lo que pasó para poder llegar a cada área a llevar ese mensaje de salvación. Y entonces tiene sentido dónde encontrar las cartas. Las cartas tienen más sentido. Carlos, la 10. ¿Qué les pidió a los hermanos que no dejaran de hacer? ¿Cuál fue la petición? ¿Cuál, Rafaela? Orar por él. Exacto. Que no dejaran de orar. Que no dejaran de orar por él y por lo que se iba y a recordemos, recordemos lo que él tuvo que enfrentar, cómo él lo encadenaron, cómo a él lo acusaron, a cómo él lo querían matar. En Hechos está la información, esos últimos capítulos, y cómo el Señor con todo lo libró, cómo aún con los diferentes gobernantes romanos que empezaron a jugar ping-pong con él y pasarlo para aquí, el otro pasarlo para allá y el otro para allá. Hasta que al fin fue, porque decía que no encontramos, ¿te acuerdas? Que decía, no encontramos causa, pero ¿qué dijo? Pero entonces ahí cuando Pablo dice, yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a hablar con el César, y dice, pues pidió hablar con el César, pues hay que mandarlo para allá. No fue como libre, porque fue como preso, pero llegó. Y las oraciones funcionaron, porque recuerden que mientras se movieron y se montaron en el barco, hubo varias tormentitas en el camino, ¿se acuerdan? Sí. Y esas oraciones el Señor las cumplió y hasta lo picó una serpiente, ¿se acuerdan? Sí. Ok, pues comentarios, amores, comentarios sobre este capítulo. ¿Alguien quiere comentar algo, Wanda? No, todo bien. ¿Todo bien? Pensé que nuevamente, pero verdaderamente vemos cómo Pablo nunca persistió de cumplir a lo que había sido llamado. Y así debemos hacer y seguir orando, porque ahí es donde es decir, orar sin cesar. Orar, sí. Muy bien. Sergio. Yo no tengo la mano levantada, pero sí, tengo una pequeña duda de la pregunta número 3, porque él está, ¿verdad? ¿Cuál es la exhortación de Pablo a los hermanos de Roma? Que obviamente que sean bondadosos los unos con los otros y las amonestaciones. Pero eso no tendrá que ver también con lo que leímos en el capítulo 14, donde al ser una iglesia que estaba compuesta de judíos y gentiles, y obviamente los judíos cumplían sus costumbres bajo la ley, versus los gentiles que no las cumplían, pues estaba ese roce, y podemos también entender que esas amonestaciones que habla Pablo se debe a eso, a que tengan paciencia unos con otros, y que cuando se fueran a hablar, pues mira, con amor y armonía y respeto, que puedan diferir y que pues se tengan que respetar para estar unidos. Sí, porque si no había una situación pivotal o importante de fe, como digamos creer en fiestas o no comer carne, eso no era intrínsecamente importante para la salvación. Pues no se pongan a pedir por eso. Que no perdieran el tiempo en esas trivialidades. Antes se decía que se peleaba la gente por cuántos ángeles caben en una cabeza de un alfiler. Eso es ridículo. Sí, se pasa de la raya y se pierde el ánimo, y entonces empiezan el maltrato. Pues amores, vamos entonces a recordarles a los que no lo han hecho todavía el reto que les hemos estado dando sobre este estudio de Romanos, que si hay un capítulo que te llamó la atención, si hay un pasaje que te llamó la atención, compártelo. ¿Cómo lo puedes compartir? Pues el jueves que viene lo compartes en la misma clase, o escríbelo como lo han hecho ya varios hermanos que nos lo han hecho llegar, y ha sido
bien, de verdad le agradecemos el que nos compartan cómo estos estudios, estos pasajes les han llamado la atención y les han ayudado, que es lo más que también queremos saber, cómo te impactó y cómo estás modificando tu forma de ver las cosas y tu relación con el Señor. Y pueden esperar a la hoja de evaluación, que allí también van a poderse expresar. Pero les tenemos un ejercicio, y apúntenlo, y aunque se lo enviamos en el papel, pero miren de qué trata. Esto fue algo que, una curiosidad que a Carlos le llegó. Carlos, ¿puedes explicarla? A mí se me ocurrió. Yo lo hice. Ajá, dale, deja Carlos. Leyendo el capítulo 16, me vino a la mente este ejercicio. Es algo personal, no es algo para entregar si no desea. Sí. Es a la iglesia que asiste, los que asisten a la iglesia bíblica de Juana Díaz, o si asisten en algún otro sitio, anota los nombres de las personas que conozcas en la iglesia. Date 15 minutos. Si en 15 minutos anotaste 5, porque te acuerdas de 5, magnífico, anotaste 5. Y ora por ello. Pero si lograste anotar más, para saber cuántas personas conoce, porque en el capítulo 16 vamos a ver cuántas personas conoce Pablo en una iglesia a la que nunca ha ido. Que los conoce por distancia. De logro personal. Es un ejercicio de amor, simplemente un ejercicio. Entonces luego que lo veas, pues ora por esos hermanos. Y si no y después te es que no me acuerdo, pues el domingo cuando lo veas, vas y entonces le das un abrazo y dices, ¿sabes qué? Que no me acordé de tu nombre, pero me oré por ti. Y procura conocer a los hermanos de la iglesia. Y quiénes son su familia, cuáles fueron sus trabajos, cualquier detalle que te ayude a apreciar a ese hermano. Y ver la obra del Señor en cada uno. Pues, amados, hasta aquí nos trajo el tren de hoy, hasta aquí la clase. Donde mañana. Sí, Sergio. Sí. El que se te quede, vete y preséntate. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es? Que el domingo, que si te acuerdas de alguien, o que cuando llegues el domingo y dices, Maestillo, ve allá, ve donde él. Yo me llamo Celeste. En la lista que se te quede, vete y preséntate porque no lo conoces. Es la cosa, amores. Miren, vamos a tener la eternidad. Vamos a empezar desde aquí. Vamos a empezar a darnos ese apoyo, ¿ok? Pues mañana pendiente. Sí, Carlos, perdona. Eso es el principio de fomentar la unidad. Ya, eso es parte de este amarnos, de este darnos ese espacio. Pues nada, mañana pendientes se les va a enviar el 16 y se les va a mandar un anejo también con el 16. Ya esperamos que es algo que algunos de ustedes ya lo habían visto, pero no es el mismo. Le hicimos unos arreglos, lo modificamos y lo actualizamos. Así que si es cuando vean ese documento, lo reconocen, el viejo que tengan, mejor bótenlo y hagan una copia nueva con el que le vamos a enviar, ¿ok? Para que entonces puedan tener el material a la mano. Pues cerramos hoy la grabación, que me toca a mí cerrarla, porque la estamos grabando desde mi computadora. Si alguien desea quedarse un ratito más, amores, podemos quedarnos hasta las 8:30 y compartimos un ratito más. Así que, amados, gracias. Paz y gracia en Cristo de parte del ministerio de 2 de Timoteo 3:16. Pueden irse despidiendo para que puedan estar en la grabación. Dios los bendiga, que descansen. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Mira, ahora salí, ¿viste? Cuando se acabó la clase. Lidia está allí, mira, vimos a Lidia. Qué bien. Pues vamos a cerrar la grabación ahora. Vamos a cerrar ahora y los que se queden, pues hablamos un ratito más. Señor les bendiga. Bye. Amén. Dios te bendiga. Okay. Carlos, ¿me escuchas?